Esta es nuestra segunda conferencia en este congreso. Gracias a todos nuevamente por su asistencia. La conferencia lleva el nombre de Reconocimiento de la Capacidad Jurídica para garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Para dar inicio y presentar a nuestro conferencista, dejamos el uso del micrófono a quien fungirá como moderadora la consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, doctora Astrid Lorena Avilés Villena. Gracias, muy amables. Buenos días a todas y todos. Es un gusto para mí presentar en esta mañana y en esta segunda conferencia al doctor Héctor Carrión Perea. Bienvenido, doctor. Daré lectura a la ficha curricular del doctor Carrión. Él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, Ciudad de México, maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becario de la Academia Internacional Principios de Nuremberg, Alemania, para realizar estudios sobre Derecho Penal Internacional. De igual manera, cursó estudios de Derecho Internacional Público y Destrezas de Litigación en la Universidad Complutense de Madrid, España, y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas en Chile, respectivamente. Cuenta con el reconocimiento de investigador nacional nivel 1 ante el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. En el mes de noviembre de 2023 recibió el galardón Profesionales con Valor, reconocimiento que otorga la Universidad La Salle por sus aportaciones y destacada trayectoria como egresado en el ámbito de la administración pública. Es profesor a nivel posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Ciudad de México, la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, la Escuela Libre de Derecho, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el INACIPE, donde fue profesor investigador de tiempo completo y consejero académico profesor. Ha participado como ponente y docente en cursos, congresos y seminarios organizados por instituciones como la Universidad Ayamé Tabatabai de Irán, en el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos de Colombia, Universitas Fundación de Venezuela, el Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia del Gobierno de España, la Organización Internacional IFALO Latinoamericana y la Escuela Nacional de Formación y Perfeccionamiento de Magistrados de Brasil. Llevó a cabo una estancia de investigación en materia de ciencias penales en el Departamento de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En el ámbito de Procuración de Justicia, se ha desempeñado como director de atención a quejas e inspección en derechos humanos, fiscal coordinador, agente del Ministerio Público de la Federación, titular del eje de capacitación en la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y director general de proyectos especiales en la entonces Procuraduría General de la República. De igual manera, fue director de Cultura y Atención a Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Fue secretario técnico de la Coalición Mexicana para la Corte Penal Internacional y consultor en el programa Enfoque Derechos Humanos de la agencia USAID del Gobierno de los Estados Unidos. El doctor es autor del libro Los criterios de oportunidades en el proceso penal, teoría y práctica, y es coautor del libro Ley Nacional de Ejecución Penal anotada y acordada, así como coordinador de las obras Derechos Indígenas y Acceso a la Justicia Penal, Estudios Contemporáneos sobre Ciencias Penales y Diccionario Jurídico de Términos sobre Derechos Humanos y Contenidos en Leyes Nacionales. Desempeñó además el cargo de comisionado integrante de la Comisión Técnica
de transición hacia la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, designación realizada por el Congreso de la Ciudad de México en el mes de diciembre de 2018. Actualmente, el doctor es miembro de la Asociación Internacional de Fiscales y de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, así como cofundador del Instituto de Estudios de Proceso Penal Acusatorio, INEPA. Es un honor nuevamente, doctor, darle la bienvenida a nuestra escuela judicial en nombre del señor presidente, además agradecerle su presencia en esta conferencia. Le doy el uso de la palabra. Muchísimas gracias, mi querida doctora Astrid, y quiero extenderle este agradecimiento también a nuestro querido presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México por esta importante iniciativa que están emprendiendo para tomar conciencia y sensibilizar primordialmente a las personas servidoras públicas del Poder Judicial, de la magistratura, de la judicatura, en torno a un tema que tiene que ver con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Me parece sumamente importante esta invitación y ustedes se preguntarán ¿qué hace un procesalista o un penalista en materia civil exponiendo en este foro pues algunos temas que tienen que ver con la capacidad jurídica? Y seguramente me verán como un bicho raro, pero conforme el desarrollo de la ponencia o de la exposición, seguramente entenderemos conjuntamente cuál es la importancia de estos criterios que se han venido estableciendo a partir de los pronunciamientos que ha hecho, por ejemplo, algunos organismos internacionales que tienen facultades de supervisión de el cumplimiento de algunas convenciones internacionales que son vinculantes para el Estado mexicano, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, pues agradecer nuevamente este espacio. Me siento sumamente honrado. No es la primera vez que me encuentro en este espacio compartiendo algunas reflexiones en torno a temas de gran interés, y más que temas de gran interés, que están siempre vinculados con la defensa y protección de derechos humanos de personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Por supuesto, agradecerle también a las personas o a los profesionales que nos acompañan también en el ámbito de la interpretación de lengua de señas mexicana. Les agradecemos que nos acompañen en estos espacios, y pues es muy importante también que comencemos a visibilizar que la difusión y en este caso divulgación del derecho también se hace a partir de estos espacios. Me permití trabajar una breve presentación acerca del tema que me corresponde compartir con ustedes, y tiene que ver con el reconocimiento de la capacidad jurídica para garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Esta presentación, si me lo permite, doctora, también la haré extensiva a las compañeras y a los compañeros, a las alumnas y a los alumnos, para que puedan tener acceso libre a ella y sobre todo puedan ampliar algunos planteamientos que se están haciendo. Bien, sin más preámbulos, me gustaría comenzar que el reconocimiento de la capacidad jurídica para garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad es un tema que está cobrando creciente importancia en el Estado mexicano a partir de algunos dictámenes que ha emitido, particularmente en el año 2019, el Comité de Naciones Unidas para el respeto y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. En el año 2019, el Comité de Naciones Unidas sobre esta importante materia, y que su mandato está establecido en la propia convención, llevó a cabo un análisis de un caso en particular muy emblemático que curiosamente sus repercusiones están teniendo impacto en diversas materias y no únicamente en la materia penal o procesal penal. Y tiene que ver con el caso de Arturo Medina, una persona
con discapacidad psicosocial que fue indebidamente detenida a través de graves violaciones a derechos humanos y que en el marco de su procedimiento penal se le negó el reconocimiento no solo a su personalidad jurídica, sino también a su capacidad jurídica para ejercer de manera adecuada esos derechos de acceso a la justicia que establece no solo la legislación procesal penal, sino también particularmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 constitucional, donde se establece de manera particular que todas las personas, o bueno, en este caso, las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley, al menos de manera formal en el Estado mexicano y en el marco de los sistemas de justicia que se establecen en diversas materias. Entonces, eso es un hito en el marco del acceso a la justicia. Lo iremos comentando más adelante porque a partir de ese dictamen que emite particularmente el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se identifican particularmente determinados derechos de exigencia jurídica que son asequibles a cualquier ámbito o a cualquier procedimiento, ya sea un procedimiento penal, un procedimiento familiar o un procedimiento de carácter civil. Y es curioso porque siempre lo vemos de manera particular, la materia penal desafortunadamente siempre está sentando esos precedentes buenos para el ejercicio del acceso a la justicia, pero sentando precedentes perniciosos en, digamos, la visibilidad o en este caso el reconocimiento de determinadas circunstancias de derecho. En ese sentido, me voy a permitir solo hacer una acotación particular. Creo que no está encendido, pero bueno, me voy a permitir hacer una acotación particular sobre el derecho de acceso a la justicia. Y es una referencia que tiene que ver con, creo que no, bueno, la siguiente, por favor, ahí está. El acceso a la justicia, nosotros lo vemos particularmente como un ideal, o se dice que es una utopía cada día menos lejana. El acceso a la justicia tiene precedentes muy importantes en el ámbito histórico y muy interesante porque a partir de determinados programas de investigación que se realizaron en la década de los 70, particularmente esta acción reformadora que se planteó a partir de un ejercicio de investigación por parte de procesalistas, curiosamente no penalistas, sino civilistas, como fue el caso de Mauro Capelletti y Brian Gard, y en el caso mexicano de algunos procesalistas como el doctor Ovalle Favela, se comenzaba a plantear cuáles eran los alcances de ese derecho de acceso efectivo a la justicia. Y a partir de este ejercicio que implicó la intervención de múltiples operadores de los sistemas de justicia, particularmente de aquellos que tenían un involucramiento específico en temas de justicia cotidiana, como es el ámbito civil y el ámbito familiar, se determinó que el acceso a la justicia requería una evolución y también requería en el ámbito de esa evolución un seguimiento, una trazabilidad a cada uno de los planteamientos que tenían que ver con aspectos fundamentales como la asistencia jurídica. En ese sentido, este tipo de trabajos que se realizaron a nivel internacional y que formó parte de un gran trabajo de investigación en el cual estuvo incluido el Estado mexicano, se identificaron 3 aspectos fundamentales que desafortunadamente todavía siguen vigentes en el ámbito de ejercicio de los derechos. El primero de ellos, la renovación de los servicios de asistencia jurídica para quienes menos tienen o para las personas que se encuentran en graves circunstancias de exclusión social.
o desde una perspectiva son víctimas de todos estas manifestaciones de discriminación, de exclusión social que se han venido virtiendo a partir de múltiples programas políticos o políticas públicas, no solo del Poder Ejecutivo, sino también de aquellos poderes que detentan particularmente algunas facultades como es la Procuración y la Administración de Justicia. ¿Quiénes son las personas que menos tienen? Esa era una de las preguntas que se hacían estas personas investigadoras. Personas en situación de exclusión social, personas con discapacidad, personas, por ejemplo, afrodescendientes, personas de identidad indígena. Y nosotros lo vemos de manera específica cuando analizamos incluso cómo se encuentran constituidos esos derechos a partir de la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En un mundo ideal o en un sistema ideal sería, digamos, irracional o incongruente que la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos estableciera esas garantías si es que realmente se están haciendo valer. Y lo vemos específicamente en el artículo 1 constitucional, que en el Estado mexicano está prohibido todo tipo de discriminación por razones étnicas, por razones de carácter social, cultural o por razones de discapacidad, que ya viéndolo en términos claros, en términos, digamos, más situacionales, nos damos cuenta que esos procesos que tienen que ver con formas de pensar, con formas de sentir y con formas de actuar, particularmente prejuicios, estereotipos y discriminación respectivamente, se plantean específicamente también o se reproducen en los ámbitos de la Procuración y de la Administración de Justicia, tomando en consideración que en los ámbitos civiles también hay ejercicios de procuración de justicia, no solo desde el punto de vista penal. Entonces, a partir de esa identificación, se dieron cuenta que esos servicios de asistencia jurídica incluso eran ilusorios. Las personas de más escasos recursos no contaban con defensores, no contaban con asesores jurídicos y mucho menos con personas especializadas que pudieran brindar esos servicios, ya sea de manera pública o de manera privada. Por otra parte, también se planteaba como una de las problemáticas la representación de intereses difusos. Y lo vemos particularmente en el Estado mexicano, que es una persistencia de banalización o desdeño de esos intereses difusos que incluso están alcanzando algunos recursos de carácter constitucional, como es el amparo directo, cuando se trata de aquellos efectos de carácter general, cuando se trata de proteger algunos bienes que son asociados a cualquier persona en un determinado territorio. No resulta extraño que en el Estado mexicano algunos poderes, como es el Poder Ejecutivo, por ejemplo, a nivel federal, esté participando particularmente como autor mediato con la aquiescencia del Poder Legislativo para desdeñar incluso esa representación de esos intereses difusos a partir de la suspensión de algunas garantías que se establecen en el marco de la ley reglamentaria a los artículos 103 y 107 constitucionales. Lo demás es historia y ustedes lo saben mejor que nadie como personas juzgadoras. Y por otra parte está el enfoque restaurativo del acceso a la justicia mediante la generación de mayores mecanismos o de mejores mecanismos que permitan resolver las controversias, no únicamente a partir de esos anquilosados procedimientos civiles, anquilosados procedimientos familiares o penales, y donde se involucra específicamente el ejercicio, por ejemplo, de mecanismos alternativos de solución de controversias que puedan llegar a conducir a algún resultado, ya sea alternativo o bien de carácter restaurativo. Lo vemos específicamente en los tribunales superiores de justicia, en esos centros de justicia alternativa, y que entiendo que recientemente el presidente
del Poder Judicial del Estado de México acaba de hacer la entrega de reconocimientos y certificaciones a personas mediadoras, precisamente para fortalecer o promover el uso de esos enfoques de solución de conflictos. ¿Por qué menciono o hago referencia a este último punto? Porque lo vamos a ver a partir de algunas resoluciones que se han emitido por parte del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El uso de mecanismos alternativos de solución de controversias también es un derecho que tiene toda persona en situación de vulnerabilidad para hacer efectivos esos derechos o hacer efectiva la exigencia. Y vamos a poner algunos ejemplos concretos de cómo esa capacidad jurídica se va invisibilizando, no solo desde el punto de vista legislativo, sino también desde el punto de vista práctico. Posteriormente, la siguiente, Filmina, por favor. Posteriormente, nosotros debemos de tomar en consideración que cuando hablamos de acceso a la justicia de personas en situación o en condición de vulnerabilidad, encontramos diversos instrumentos de carácter internacional que nos permiten identificar cuáles son los alcances de estas categorías o los alcances de estas circunstancias o estas situaciones. A mí siempre me ha gustado ser un fiel promotor y un leal promotor, por ejemplo, de las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, porque a partir de este tipo de instrumentos de carácter internacional, que si bien se dice y se desdeña de manera continua, no son de carácter vinculante, el ejercicio de los mismos, la observancia y la aplicación termina siendo totalmente vinculante para el ejercicio de determinados derechos y determinadas obligaciones que tienen las personas juzgadoras. Y lo más interesante, que este tipo de documentos son elaboradas por ustedes, por personas juzgadoras, no por ministerios públicos, sino por personas juzgadoras que en el marco del respeto y tutela judicial efectiva han observado de manera puntual esas graves violaciones a derechos humanos que se han venido manifestando de manera específica en torno al reconocimiento no solo de la personalidad, sino también de la capacidad jurídica de las personas. En ese sentido, justo como lo establecen las reglas de Brasilia, una persona o grupo de personas se encuentran en condición o situación de vulnerabilidad cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúa en una situación de riesgo no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Si ustedes observan, si nosotros observamos esta primera, digamos, este primer alcance de cómo se aproxima ese concepto de condición de vulnerabilidad, en él está implícito el reconocimiento de la personalidad jurídica y también el reconocimiento de la capacidad jurídica. No es extraño, no es ajeno a estas recomendaciones que, por cierto, se reformaron en el 2018, se esté planteando de manera insistente el reconocimiento de estos dos derechos y sobre todo por las obligaciones y las exigencias que se pueden plantear a través de los propios códigos nacionales, por ejemplo, de procedimientos penales y de procedimientos civiles y familiares. ¿Quiénes serán personas en condición de vulnerabilidad? En ese sentido, o en el sentido que manifiestan las reglas de Brasilia, no hay un principio, o mejor dicho, no opera el principio de numerus clausus en este caso, sino opera el principio de numerus apertus, y desde esa perspectiva, en virtud de que los derechos de todas las personas o los derechos humanos se rigen bajo determinados principios que implican la evolución en su entendimiento, podemos vislumbrar que una persona en condición de vulnerabilidad es una persona de identidad indígena, justo como lo habíamos mencionado, una persona con discapacidad de diversa índole, psicosocial, intelectual, visual,
física, por ejemplo, una persona en situación de migración, una persona afromexicana, una persona que requiera asistencia social, las personas de edad, y así un número, digamos, importante que se van estableciendo, que van incluso teniendo una vigencia, un reconocimiento incluso constitucional. Veámoslo en el caso concreto con las personas afrodescendientes o las personas afromexicanas y las personas de identidad indígena. Ante esas propuestas de reforma que se están intentando por parte del gobierno de México para reformar la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O en su caso, la propia Constitución de la Ciudad de México, que establece un catálogo muy importante de cuáles pudieran ser esas condiciones de vulnerabilidad y que exigen, o mejor dicho, plantean la exigencia de tutela de esos derechos a partir precisamente de esas circunstancias diversas que se van manifestando en torno a un determinado procedimiento, ¿no? Y bueno, sin perder de vista que también las personas de la diversidad sexual también están consideradas como personas en condición de vulnerabilidad, y sobre todo que actualmente, si nosotros lo vemos en el ámbito legislativo, se está llegando a plantear incluso nuevos tipos penales, por ejemplo en el estado de Nayarit, como pudiera ser el transfeminicidio, derivado de estas circunstancias que tienen que ver no solo con esa violencia exacerbada, extrema y sistemática en el ámbito comunitario en contra de las mujeres, y por supuesto también en contra de las mujeres trans en los casos en concreto, ¿no? Siguiente, por favor. Creo que ya me quitaron el siguiente. En ese sentido, ya habíamos mencionado y habíamos adelantado que la protección de todas las personas tiene una vigencia de carácter constitucional, y lo vemos a partir de los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas las personas somos iguales ante la ley. Y por supuesto, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las orientaciones sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos. Claro que esa protección constitucional, atendiendo a diversas condiciones de vulnerabilidad, las vamos a poder analizar desde el punto de vista específico de algunos artículos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los derechos, obligaciones que tienen las personas de identidad indígena en torno, por ejemplo, a la exigencia de sus derechos para acceder a la jurisdicción del Estado, a esa jurisdicción ordinaria dominante, el propio artículo 2 constitucional establece ese derecho. Un derecho que se manifiesta a través de dos vertientes. Uno que tiene que ver con el acceso a la jurisdicción estatal, ordinaria dominante, y otro que tiene que ver con el acceso a sus propios sistemas normativos indígenas. Y es una situación que está vigente incluso también en el ámbito de las propias codificaciones o el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en ese sentido. Actualmente se está llegando a plantear que los sistemas normativos indígenas, desde esa perspectiva civil y familiar, puedan también las personas de identidad indígena hacer una exigencia particular para que determinados derechos patrimoniales, civiles o en el ámbito familiar se puedan exigir desde esa perspectiva y no únicamente desde la perspectiva dominante u ordinaria que así ha establecido históricamente el Estado mexicano en el ámbito nacional, y sobre todo tomando en consideración la diversidad y también la multiculturalidad que se establece en el Estado mexicano. No solo estamos hablando de 68 lenguas indígenas, no solo estamos hablando de 300 y tantas variantes
indígenas y familias, en este caso lingüísticas, sino que estamos hablando de una diversidad de sistemas normativos indígenas, de cosmovisiones y de visiones. Pensemos, por ejemplo, como decía el antropólogo o lingüista Carlos Lenkersdorf, las visiones nosocéntricas de justicia que se dan, por ejemplo, en las comunidades tojolabales, nos dan una visión de cómo se puede evolucionar de manera efectiva en esa exigencia de acceso a la justicia desde una perspectiva, desde una cosmovisión totalmente distinta a la que nosotros creemos que debe de imperar en los casos en concreto. Siguiente, por favor. En ese sentido, debemos también tomar en consideración que cuando hablamos de acceso a la justicia, hablamos de protección de las personas en situación o condición de vulnerabilidad, no debemos hacer o no debemos generar o no debemos de establecer políticas públicas aisladas o que se sustraigan incluso a los propios principios, directrices, estrategias y acciones que se establecen en el ámbito internacional. Por eso siempre hemos insistido que debe de haber una concordancia de todas esas políticas públicas que se establecen en un Estado con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que por cierto ya estamos próximos a que esta concluya y se está replanteando incluso prórrogas para poderle dar cumplimiento a algunos objetivos, a algunas estrategias. Y lo cierto es que cuando nosotros analizamos esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 16 tiene que ver con el acceso a la justicia, no solo desde el punto de vista punitivo, sino también desde el punto de vista civil y familiar. Las instituciones de administración de justicia están orientadas también a cumplir este tipo de compromisos que se establecen en el ámbito internacional. Y justo como lo dice el objetivo 16, hay que promover sociedades justas, pacíficas, inclusivas y, lo más importante, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Y eso tiene que ver con la concepción que tenga la judicatura, que tenga la magistratura en torno a la adopción, por ejemplo, de ajustes razonables y de ajustes de procedimiento para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia. Por eso la meta 16.3 establece de manera particular: se debe de promover el Estado de Derecho, y qué mejor, siempre y cuando sea democrático, en los planos nacional e internacional, y garantizar, justo como lo dice el artículo 1 constitucional, justo como lo dice el artículo 4, la igualdad de acceso a la justicia para todas y para todos. Mucho se ha criticado acerca de la Agenda 2030, pero más que críticas, muy poco entendimiento se tiene acerca de cuáles son las metas y los alcances que pueda llegar a tener particularmente esta agenda. Por eso es importante que cuando nosotros planteemos en la judicatura o en la magistratura reformas importantes, esas reformas siempre estén alineadas o se correspondan o se asocien directamente con los objetivos de desarrollo sostenible, que nos vamos a dar cuenta son objetivos que se plantean de manera particular a nivel constitucional y a nivel legal. Siguiente, por favor. En ese sentido, vamos a entrar ya de lleno en este punto medular que tiene que ver con la personalidad y capacidad jurídicas. Muchas veces pensamos que son dos conceptos, digamos, sinónimo. Sin embargo, cuando nosotros analizamos de manera particular los alcances de cada uno de ellos, nos damos cuenta que tienen una diversidad de criterios y una diversidad de interpretaciones a propósito de algunos planteamientos que se están haciendo en algunas convenciones internacionales. En ese sentido, si ustedes se dan cuenta, la ponencia llevaba el título de capacidad jurídica para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
no personalidad jurídica. Sin embargo, la personalidad jurídica o el reconocimiento a la personalidad jurídica es forzosamente un presupuesto para poder, en este caso, allanar el camino a la realización del concepto, o mejor dicho, de la capacidad jurídica. En ese sentido, la personalidad jurídica es el reconocimiento mismo de la persona como parte legal. Y eso lo vemos a nivel constitucional. A nivel legal, ahí se establece el reconocimiento de la personalidad jurídica. Pero no en todos los casos se reconoce un pleno ejercicio de la capacidad jurídica, que justo como lo dice particularmente algunos autores como Jorge Alfredo Domínguez Martínez, esta implica la aptitud de ser persona titular de derechos y obligaciones, como la posibilidad de ejercer los primeros y de contraer, cumplir y exigir jurídicamente las segundas por derecho propio. ¿Cuál es una característica de este concepto? Se establecen derechos, digamos, inmanentes, o mejor dicho, se reconocen derechos inmanentes a partir del reconocimiento de la personalidad jurídica, y adicionalmente se establecen derechos de exigencia, de realización o de materialización de esa, digamos, dignidad intrínseca que se plantea a partir de ese reconocimiento de la personalidad jurídica. Y lo vemos particularmente, ahorita voy a tener que apelar un poquito a la materia procesal penal, pero seguramente ustedes podrán hacer una analogía de manera específica. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el Código Nacional, y ahorita lo voy a mencionar directamente con el Código Nacional de Procedimientos Civiles, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece un procedimiento para personas inimputables, que en sí mismo es un procedimiento, digamos, a través de ese procedimiento se generan estereotipos y se generan también actos de discriminación específica en contra de personas que tienen una discapacidad psicosocial o que incluso tienen una discapacidad intelectual. Cuando nosotros analizamos ese tipo de procedimientos, o ustedes analizan incluso esos juicios de interdicción que se plantean en la legislación civil, se plantea así el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas, ¿no? Que eventualmente van a ser objeto de esa, digamos, resolución que las va a declarar inimputables o que las va a declarar, en este caso, inviables de representación, o en este caso de representación material por parte de ellas, ¿no? Sin embargo, cuando analizamos ese tipo de procedimientos, se niegan derechos específicos para que ellos puedan ejercer de manera adecuada la resolución, por ejemplo, de un conflicto. Les invito a que lean, por ejemplo, del artículo 416 al artículo 419, por ejemplo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, si en esas disposiciones se establece la posibilidad, y lo pueden hacer ahorita, se establece la posibilidad de que las personas con o que hayan sido señaladas o catalogadas o categorizadas como personas inimputables, gracias maestra, inimputables, tienen el derecho a solicitar la aplicación de un mecanismo alternativo de solución de controversias. Sin embargo, ese tipo de procedimientos dice que si se aplican los ajustes de procedimiento, implicará que no sean considerados procedimientos extraordinarios, sino procedimientos de carácter ordinario. Entonces es una contradicción. Reconozco la personalidad jurídica, reconozco el involucramiento, aplicación de ajustes de procedimiento, pero anulo el derecho a su capacidad jurídica para exigir de manera directa la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias por considerar que no entiende o no dimensiona los alcances de
esas decisiones de carácter informado que podrá tomar de manera directa, claro, con el acompañamiento de sus abogados y bien con el acompañamiento de algunas personas facilitadoras, como así lo establecen los principios de Naciones Unidas sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Voy a ir cerrando esta primera etapa para también dar pie a este diálogo de interdependencia que tenemos también con el público. Bueno, ya no nos daría oportunidad, pero bueno, pero si nos hacen llegar las preguntas, pues así lo plantearemos. Y bueno, nada más cierro con esta última parte, si me permiten, no sé, unos 20 minutos más, ¿no? No es cierto, unos 3 minutos más. La siguiente, Filmina, por favor. Hay diversas manifestaciones de la capacidad jurídica que nosotros debemos de tomar en consideración, y esas diversas manifestaciones de la capacidad jurídica son intrínsecas también al desarrollo de los procedimientos civiles y familiares. Específicamente la capacidad jurídica de las mujeres, como lo establece el artículo 15 de la CEDAW, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, artículo 12, y la capacidad jurídica de las personas de edad, artículo 30, de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Me voy a referir a este último punto, porque en México, queramos o no, existe un fuerte edadismo en las políticas públicas. ¿Qué es el edadismo? La discriminación por razones de edad. Y cuando se trata de personas de edad o personas mayores, el sistema de justicia sale a relucir en esos aspectos. Y los códigos, o en este caso el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, establece también un apartado de apoyos extraordinarios para que se puedan hacer efectivos esos derechos. Habrá que analizar, y eso les corresponde a ustedes como personas juzgadoras, como personas postulantes, si efectivamente esos planteamientos que hace el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se corresponde con los estándares que está estableciendo, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que por cierto, es muy curioso, después del artículo 30, el artículo 31 establece el acceso a la justicia de las personas de edad, es decir, un presupuesto de el acceso a la justicia es el reconocimiento de la capacidad jurídica. Y de igual manera, el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la consecuencia directa de este artículo 12 que tiene que ver con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Para concluir, siguiente, Filmina, por favor. Me parece muy importante. Siguiente, por favor. Ajustes de procedimiento, que ya lo hemos visto, que tiene que ver con la incorporación de estos planteamientos que hace los principios y directrices sobre el acceso a la justicia, que incluso se plantean en el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que no es lo mismo que los ajustes razonables, sino que tienen una característica importante, una carga importante conforme al contexto de acceso a la justicia. Siguiente, por favor. Apoyos extraordinarios, de lo que ya habíamos hablado de manera particular. Y una última reflexión, la siguiente. Recientemente es tan importante, y con esto concluyo, doctora, ya ahora sí. Es tan importante el tema del acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, que incluso a nivel internacional, por ejemplo, el Dicasterio sobre la Doctrina de la Fe ha establecido en recientes documentos, como es Dignitas Infinitas, que uno de los grandes o de las grandes problemáticas en el mundo tiene que ver con el descarte de las personas con discapacidad. Y justo como lo establece particularmente este tipo de documentos, que forman parte de una política pública
institucional, forman parte incluso de seguimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible, dice de manera particular: nuestro tiempo, por desgracia, no se distingue mucho por esa atención, particularmente a las personas en situación de vulnerabilidad. En verdad se está imponiendo una cultura de descarte. Para contrarrestar esta tendencia, merece especial atención y solicitud la condición de quienes se encuentran en situación de déficit físico o psíquico, y esta condición de especial vulnerabilidad tan relevante en diversos relatos cuestiona universalmente lo que significa ser una persona, y precisamente desde un estado de deficiencia o discapacidad. Y la cuestión de la imperfección humana tiene también claras implicaciones desde el punto de vista sociocultural y, por supuesto, desde el punto de vista de la Procuración y de la Administración de Justicia no es la excepción. Muchas gracias por su atención y paciencia. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, un fuerte aplauso al doctor Héctor Carrión Perea. Muchas gracias por esta gran ponencia. Y bueno, les vamos a pedir, si son tan amables, a la doctora Astrid Lorena y al doctor Héctor Carrión, sean tan amables de ponerse de pie para que se haga entrega de un reconocimiento. Muchas gracias. Nuestra moderadora, la consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, doctora Astrid Lorena Avilés Villena, entrega un reconocimiento al doctor Héctor Carrión Perea por esta gran conferencia que ha brindado al Poder Judicial del Estado de México. Y le solicitamos un obsequio también ahí está una moneda conmemorativa de los 200 años del Poder Judicial del Estado de México. Se encuentra aquí conmigo la jueza Alondra Ivette de la O González, quien entrega a nuestra moderadora un agradecimiento por su participación en esta conferencia. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para despedir a nuestro conferencista y a nuestra moderadora. Les vamos a solicitar, sean tan amables de permanecer en su lugar. Estamos a 2 minutos de dar inicio con la siguiente conferencia.